Estamos con David Arratibel, director de Converso. ¿Cómo andás, David? Bienvenido a Argentina. Muchas gracias. Me hablabas fuera del aire que sos de Pamplona. ¿Qué haces en Pamplona? En Pamplona muy bien, una ciudad pequeñita para vivir muy tranquilo y a la vez muy bien conectada, está al lado del mar, al lado de la montaña, a 3 horas de Madrid en tren, o sea, está como... Qué lindo. Ah, ¿tiene mar y Sí, montaña? sí, porque está a 30 kilómetros de 40 kilómetros de San Sebastián, está al lado del Pirineo, es un sitio muy bueno. Ah, qué lindo, qué lindo. ¿Y allá a qué te dedicas? ¿A Soy cine? publicista, A publicista. sí, yo me dedico a la publicidad desde hace 25 años y al cine empecé de manera absolutamente amateur y sin ninguna aspiración hace 10 años o así. Ah, bastante también. Sí, Bastante. Bueno, y venís a presentar a la Argentina esta semana de Panorama, una semana de la muestra de cine español en el Gomón, una sala preciosa, como te decía recién, Converso. ¿De qué trata Converso? pues Converso es una película que nace de mi estupor al ver que mi familia, que hasta entonces eran pues agnósticos, ateos pues se convierten paulatinamente en un proceso escalonado al catolicismo clásico y ferviente en el plazo de 3 4 años. Ustedes, Y todos tus padres, todos son agnósticos. Han sido agnósticos, sí, han sido criados así. nosotros no fuimos criados en la fe en absoluto. Mi madre y mi padre fueron creyentes, pero en la parte más... Estuvieron en movimientos cristianos de base, en la parte que era más del Concilio Vaticano II, más cercanos a la parte más a la doctrina social de la Iglesia, que después de la dictadura, en la dictadura, después de la guerra, desde las parroquias nació un movimiento social que era, bueno, pues eran los movimientos vecinales que les llamaban, un poco lo que fue la teología de la migración aquí, un poco todo Claro. este rollo, pues al final de ahí estuvieron muy presentes y de ahí acabaron pues en el Partido Comunista, en la clandestinidad, etcétera. Pero enseguida ellos abandonaron un poco la parte más espiritual y se quedaron más en lo político y en lo social, ¿no? Pero la parte espiritual la abandonaron. Y en tu casa no se hablaba de religión, Jamás. de Jesús, de Dios, nada, de ninguno. No O sea, ¿qué había... hacen las Navidades? Nada. No, era un rito gastronómico y familiar, o Ah, sea, nada más. como... O sea, comían, pero no, Sí, no. pues como tantas familias, o sea, que puede ser la Navidad, pero es una cuestión Ni arbolito de Navidad, regalito. Bueno, a lo mejor Sí, regalito sí, 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 pero regalitos sí, pero quiero decir que no. arbolito no. Arbolito es más anglosajón, allí era el Belén. El Belén. Lo que es el Belén, las El figuritas, todo esto. pesebre, El pesebre ese. claro. Eso sí lo armaban. Sí, sí, Pero sí. claro, como algo No, pintoresco. era más una cuestión cultural, antropológica que religiosa. Sí. Claro. Eh, y tenés hermanas, sos vos y cuántos hermanos. 2 hermanas. ¿Quién es el mayor? Tengo una hermana mayor que tiene 2 años más que yo y luego una hermana pequeña que tiene 20 años menos que yo que la tuvo mi madre en un segundo matrimonio. Ah, mira qué diferencia. Sí, Ah, bueno. Y también fueron criadas iguales. sí, 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 sí. Pero la mayor o la menor, ¿cuál es la que se convirtió? Las dos también. Ah, las dos. ¿Y cómo es la decisión? Porque hay una persona en el medio ahí, que me parece un muchacho que Sí. participa, me parece, tiene algo que ver con la A conversión, ver, ¿o no? mi hermana mayor, cuando ella estaba estudiando, ella tiene la carrera musical y conoce al que ahora es su marido, pero que entonces no era ni pareja ni nada, que es Raúl, que es el que sale en la película, Sí. que era una persona que ellos tenían un grupo entre profesores de la escuela y algunas personas, gente muy formada, pues que quedaban de vez en cuando para hacer debates en los cuales reflexionaban sobre si Dios existía o no. Ajá. Ellos no eran creyentes ninguno. Él tampoco. No, él tenía bueno, pues decía que era una creencia pues por herencia cultural y tal, pero que no era una persona que se había planteado la fe, ¿no? O Claro. sea, de una manera profunda. Entonces tenían un grupo de debate en el que empezó a existir mi hermana y se repartían los roles. Un día uno defendía que Dios existía, otro que no. Se estudiaban las teorías de Stephen Hawking, la entropía, el orden del universo, las del caos, el no, las veracidades de los evangelios, todo, ¿no? Y se iba repartiendo los y quedaban por una cuestión casi lúdica, ¿no? Y de los 6 que quedaban se convirtieron en 5, ¿no? De la base de este proceso, sí. Y ahí surge la conversión de mi cuñado actual, que entonces no era pareja ni hermana, y de mi hermana mayor. Sí. Entonces ellos se convierten en ese proceso, ya en el proceso un poco posterior, ya empiezan a salir, se hacen pareja, tal, tal, tal. Y luego mi madre, en paralelo al proceso de mi hermana, empieza a recuperar un poco esa vivencia espiritual que tuvo en las primeras, en esos movimientos cristianos de base, cuando la dictadura, y empieza a tener como una vivencia más espiritual de su compromiso político y social, que siempre lo ha tenido y no lo ha perdido, ¿no? Claro.
ella decía que en un momento dado, cuando perdió la fe, ella decía que un día dijo que la recompensa que yo tenga por lo que hago será de Texas para abajo, decía, no será en no será en el cielo, sino... Y ahora decía que, en la película no sale, pero hay un trozo muy bonito con ella hablando, que no salió en el montaje, que decía que toda la vida está luchando por la Família Legión, ¿no? Que la Família Legión de la internacional, ¿no? De la familia. Y ahora me doy cuenta que no hay un texto más político que las bienaventuranzas, ¿no? Las bienaventuranzas del Evangelio. Y entonces, bueno, pues mi madre ha recuperado un poco la fe viniendo de esa parte más social. Y mi hermana pequeña, la que le llevo 20 años, pues una persona con una vivencia siempre como de estudio, una persona como también muy profunda, y a base también un poco de la vivencia con mi hermana mayor, de su vivencia también siempre le interesó mucho la filosofía, el humanismo y tal, igual también un poco el ambiente que lo rodeaba con mi familia, pues llega la convicción también de la fe. Entonces me quedé yo solo y desamparado en medio de... Claro, te iba a decir, faltas vos y no... Sí, hay una cita en la que abre la película que es del Kaspar Hauser, ¿no? El pequeño salvaje que dice madre que lejos estoy de todo. Y me parecía como muy adecuada porque era como esa sensación de Kaspar Hauser, que es el niño este que crece en una cabaña con los animales y entonces lo descubren, estas historias que suelen ocurrir, ¿no? De niños que han estado en una cabaña hasta los 15 o 20 años y de repente, claro, descubre una sociedad, unas relaciones humanas y tal, que no son las suyas y que no entiende nada, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa frase de madre que lejos estoy de todo, que dice Kaspar Hauser. Claro. Y porque tiene una madre adoptiva y tal, ¿no? Y era un poco mi sensación, ¿no? Y sigue siendo un poco una sensación desde... La película ha servido para un acercamiento humano muy bonito en la familia, ha sido una película muy sanadora para poder hablar de religión de una manera bonita y que nos haya unido mucho el proceso, pero a la vez esa sensación sigue siendo... O sea, qué lejos estoy del creyente, pero a la vez me acerco a ellos para intentar entenderles, con lo cual, según igual una persona muy atea, igual te dice... O sea, es como que esa sensación un poco de no estar de verdad en ningún sitio, ¿no? Tampoco soy un agnóstico convencido, creo que agnóstico no se puede ser convencido. No, claro, pero, claro, pero después de escucharla... Bueno, pero yo vi un cartelito que empieza la película de todo lo que hay que hacer y rezar. Y tiene muchas cosas de los católicos. O sea, es una familia fervientemente católica y practicante, aparentemente. Y eso no te despierta curiosidad como para decir, a ver si también... A mí, yo he sido muy poco, o sea, he tenido muy poca sensibilidad o espiritual. O sea, yo llevo haciendo meditación trascendental cerca de 15 años. Sí. Pero me quedo en la meditación, la trascendental. O sea, porque a mí, en la meditación trascendental es filosofía oriental, bien, de acuerdo, pero Brahman, Atman, Karma, Dharma, todos esos conceptos son muy tan abstractos para mí como el Espíritu Santo, la gracia y todas estas cosas, ¿no? Ah, mira. Entonces son conceptos que, o sea, que yo en la meditación me quedo con la parte del fitness mental, de lo que es el proceso de control mental y tal, pero esa parte, pero claro, la meditación es trascendental en sí misma. La meditación, su último objetivo es la trascendencia, ¿no? El ser consciente. Sí. Entonces, claro, hoy día tú dices que eres meditación trascendental y todo esto y suena como muy cool y muy tal, pero si dices que eres católico suena que estás colgado y que te han comido la cabeza, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, a mí eso a mí me interesaba como proyecto, el decir, o sea, ¿por qué a mí se me acepta como... y cómo yo me acepto esta vivencia mía y por qué yo estoy siendo muy prejuicioso con la vivencia de mi familia en ese sentido, ¿no? Claro, porque a vos lo que te despierta curiosidad es por qué. ¿Por qué? Y de ahí surge, me imagino, la película, para llegar al por qué. La película no surge de una manera clara, o sea, la película no tiene un momento en el que yo decido hacer esta película. Ajá. Yo mi primera película y esta también son películas de proceso. Empiezo a plantearme una idea, pero una idea muy vaga, empiezo a rodar, ruedo cosas, ruedo el tema ese del órgano de iglesia que sale al principio, ruedo con mi cuñado algo, tal. Empiezo a ver que puede ser que estén todos, hablo con ellos, o sea, son películas que se hacen en el proceso. Entonces no hay una idea de película tal cual, o sea, no hay, claro. Y nunca hubo quedaría muy bien y yo quedaría mejor humanamente si dijera que yo hice esta película para entenderles y para acercarme a ellos, ¿no? No. Pero yo hago la película con una ambición cinematográfica pura y dura, o sea, yo hago la película porque yo veía que en estos mimbres había una buena peli, ¿no? Había algo que podía salir algo interesante. O sea, luego haciendo la película a mí esa vivencia más personal, más de acercamiento, de cariño, de afecto, de entender al otro, se genera en medio de la película, porque hay un momento en la película que para mí es clave, cuando mi hermana me dice aquello de a mí esta película me ha valido de mucho porque de una puta vez hemos podido hablar tú y yo, que esto me pasó, me pasó hace 6 años y no querías hablar porque te daba mal rollo, ¿no? Y te enfadabas, me dice. Entonces,
a mí conceptualmente la película se gira y me interroga a mí. Yo hasta entonces estoy interrogando a ellos, de una manera incluso un poco inquisidora, y en ese momento la película me interroga a mí, o sea, ¿por qué eres tan miserable de que esto le ha pasado a tu hermana, que tanto la quieres hace tanto tiempo y no has tenido la humanidad de presentarte con ella, preguntarle qué le ha pasado desde el amor? Claro, porque nunca se lo preguntaste entonces. Hasta la película nunca hablé con ella. O sea, pero, ¿y cómo fue que te dijo? Hola, ¿qué tal? ¿Me convertí? No, empiezas a verlo, pues de repente hay la escena de la película cuando yo le adelanto un día en el coche y la veo con un crucifijo. Te llamaba la atención. Claro, yo de repente empiezo a ver que mi hermana está teniendo un proceso que yo estaba alucinando, claro, era como un amigo mío que es creyente, que acaba de morir hace poco, y me decía, oye, a tu hermana la veo en la iglesia. ¿Cómo que me vas a la iglesia? Mi hermana es una atea. Y de repente me empiezo a descubrir que mi hermana está teniendo una experiencia, o sea, una vida religiosa que no me lo ha dicho de manera explícita porque ella sabe que va a generar, que no sabe cómo lo voy a aceptar, y se está ahí como una cosa que está en el ambiente pero que no se habla. Por eso no te lo decía, porque sabía que algo que no te iba a agradar, que no te iba a quedar bien. Porque ella va a un retiro espiritual y ahí cuando compra, yo me lo imaginaba cuando iba contando que iba a decir, deme ese collar lindo de perlas que tiene algo, y era un rosario, y que el hombre le da hasta para poder rezarlo, lo empieza a rezar. Yo dije, qué audaz, pues yo no lo hubiera hecho. Bueno, yo soy católica, a lo mejor no hubiera agarrado otra religión. De otra religión no me podría haber hecho otra cosa, pero me sonó muy audaz lo de ella. Y ahí creo que me parece que le despertó algo, ¿no? Sí, ella fue a un sitio, es un monasterio precioso, el monasterio de la Oliva en Navarra, y ella va, el monasterio este tiene una hospedería, una zona de hospedaje, pues para gente que va a estudiar una oposición, o a leer, o a escribir, o lo que sea. Es para descansar, va cualquiera. Sí, no es con liturgia religiosa ni nada, o sea, tú puedes acudir a las liturgias y tal, pero si no quieres, tú puedes estar paseando por los alrededores del monasterio, que es un sitio precioso. Ella fue un poco con esa intención, pues como de estudio, de retiro, de tal, y allí es donde tiene la revelación. Claro, es algo como, bueno, que también se cuentan, ¿no? Que es algo como mágico, que le llega a uno le llega el llamado, como quien diría. Yo no lo puedo decir porque fui criada en familia católica, pero bueno, escuchando a tu hermana es como que tenía que llegar a ese lugar para que le llegue su momento. ¿Y la menor cómo se convierte? La menor tiene o sea, mi hermana ha leído mucha filosofía, es más tímida, ella es más que de compartir menos, pero desde muy niña bueno, ha sido superdotada, el mejor expediente de bachiller de Navarra, se sacó el mejor expediente de medicina de su promoción, ha sido una niña con una cabeza absolutamente bueno, pues fuera de lo normal, ¿no? Sí. Y escribía mucho, leía mucho, y entonces ella siempre había leído mucho de filosofía, a mí me superaba en todo, o sea, yo soy un patán, a la hora me hablaba de cosas que leía y yo era como que esta niña, pues ese, ¿no? Más mi madre la tuvo con 46 años y era como que nos daba miedo a ver si salía todo bien, y de repente nos sale, ojo, si no se salió bien esta niña, salió de más, ¿no? Y entonces ella tiene un proceso pues muy personal de empezar a cuestionarse su perfil, su lugar en el mundo a nivel espiritual, filosófico, y entonces ella también en la universidad empieza a estudiar también antropología y de repente, con lo que dice mi madre, llega un día a la convicción de, oye, estoy convencida de que Dios existe. Y fíjate que ella además, en el proceso en el que mi hermana y mi madre se convierten, ella dice en un momento de la película, ¿no? Yo seguía resistiendo y era la racional de la casa, esto no me va a pasar a mí, cuando les veía a mi madre y a mi hermana, y me decía, y en eso sentía que te debía algo a ti, ¿no? A mí me dice como hermano, ¿no? Porque éramos como los que seguíamos resistiendo, ¿no? Pero de repente ella también se convierte y entonces me quedo solo y desamparado. Claro, sí, bueno, hasta que te llegue el llamado. O no dudo, no te veo muy convencido. No, y además la menor leyendo tanta filosofía, qué raro que haya tomado tan seriamente la existencia de Dios, porque hasta los católicos dudamos a veces, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, hay ejemplos, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Hay ejemplos de personas que desde la intelectualidad y la reflexión filosófica o humanista pues acaban siendo creyentes, ¿no? Sí, yo igual siempre tengo mis dudas, o sea, trato de creerlo porque así fui criada, pero cuando analizás decís, ¿dónde está? Ya, claro, no, desde luego no lo veo, no lo toco. Certeza, claro, yo preciso verlo, tocarlo y escucharlo. Bueno, alguien te diría, no, siempre hay un milagro, sí, seguro. ¿Y cómo es la relación con la familia? ¿No se reúnen? ¿Hablan de religión? No. Ahora, o sea, después de la película, lo que antes era un motivo de conflicto, de distancia,
una persona que quiero mucho, un crítico de cine, me hizo una reseña que decía una película sobre ausencias, vacíos, cariños y distancias. Me encantó, era como, es un poco la ausencia del padre, los vacíos, la distancia que se genera, a la vez el cariño, era me parecía súper bonito, ¿no? Y ha sido alucinante porque lo que era algo, que era un tema que generaba esas distancias, esos vacíos entre nosotros, se ha generado lo contrario. Es un tema que nos ha unido muchísimo, el proceso de la película, el que hoy esté yo aquí, que les escriba, que estoy no sé, que en España ha tenido una locura de espectadores, están en salas de toda España, o sea, están en festivales, ha sido una locura el recorrido que está teniendo la película, es algo que nos ha superado a todos como nosotros como colectivo, de familiar, pero que nos ha unido mucho, nos reímos mucho del tema, ahora es algo con el que... Tu hermana mayor tiene hijos. Sí. Y son católicos, obviamente. Están educados, lo decidirán cuando sean mayores, pero de momento están educados en el... Sí, claro, bautizados. Están bautizados, bueno, después pueden cambiar. Ah, está bien. O sea, ellos practican, obviamente. Sí. Y las navidades ahora siguen siendo como antes. En las navidades para ellos son mucho más profundas, claro. Para mí ahora sigue siendo un ritual para vos familiar. Lo mismo, pero, gastronómico, como sí, dijiste gastronómico antes. familiar, sí, pero... O sea, ¿nunca fuiste a una iglesia? ¿Nunca entraste a una iglesia? Bueno, yo entré a la iglesia porque... Como turista. Y culturalmente, o sea, pues si se casa no sé quién, o es el bautizo del hijo de no sé cuándo, tal y cual, tú vas a la iglesia y estás allá y ya está, no había mayor... O sea, tampoco tengo un rechazo visceral a la No. Pero los ritos de persignarse, nada de eso, ni sabes de qué te trata. Bueno, pues sí, sabes porque digamos, lo has vivido, pero yo estoy comulgado porque comulgado era, pues eso, te bautizaban y te comulgaban un poco por inercia cultural, ¿no? Claro. Pues finales de los 70, pues allí, ¿no? Pues, bueno, mi madre dice que ahora es una cuestión más que ella estaba convencida. Yo creo que había menos convicción en ese momento que nos comulgó y todo eso, pero bueno. Claro. Y bueno, la película ya hizo un gran recorrido, como me estabas contando. En España mucho, sí, vamos, una locura para una película de este tipo, una locura. ¿Sí? Estrenó, estaba hablando con Cristina, pues, ha habido momentos que estaban en Blade Runner, los Transformers, y Converso en cines, ¿no? Sí, o sea, en multicines de... Claro. ¿Cómo llaman aquí? ¿Lo de Pachocleros o cómo es? Claro, el pochoclero, como le decimos nosotros. Decía, ¿no? Pues en cines Pochocleros se estrenó la película. Pero qué bueno eso. Sí. Ha tenido un recorrido tremendo en salas, que con una película de este tipo, que la mayor aspiración es, igual como mi anterior película, que tuvo mucho éxito, pero tuvo éxito en festivales. Claro. Entonces se queda en ese circuito, claro. Que no tiene... Cuando hice la primera película no tengo una expectativa de que la viera nadie. Claro, que no es masivo, ¿no? Pero dices, la mayor de las aspiraciones para este tipo de cines es que se quede en festivales, ¿no? Claro. Esa aspiración, pero que pase a salas, es como a la gente que le debe despertar la curiosidad. Sí, es un tema que genera morbo, ver la intimidad de una familia, el tema de la religión, de la religiosidad, tal. Yo creo que hay mucho público creyente que quería verla también. Porque el español es católico. Sí, bueno, el español era católico, ahora hay un descenso de católicos declarados como tal tremendo, o sea, entonces bueno, la familia española ha cambiado mucho en ese sentido. Mira, uno piensa desde acá, bueno, que con los reyes y por la cultura y todo seguían siendo como muy practicantes, no son tan practicantes. Sí, ahora vas a las iglesias y están medio vacías. Mira vos. Acá también me imagino, bueno, yo tampoco soy católica pero practicante. Pero claro, también a la gente le debe despertar eso. Pero me gusta esto que estaba en el multicine entre dos tanques americanos, como le decimos nosotros. Sí. Es bueno eso, es bueno para el cine. ¿Y ahora qué tenés en proyecto? ¿Algo? A ver, yo el cine que a mí me gusta, especialmente, yo veo mucho cine de todo tipo, pero el cine que igual desde hace ya varios años me motiva más es el cine personal, documental hecho desde el autor, desde la figura personal. Hay mucho cine de este tipo hecho que no llega a estar con los Transformers ni con esto, pero que se puede ver, que está en plataformas online, está en festivales y hay mucho, ¿no? Y yo creo que seguiré haciendo ese cine desde lo personal. Hay alguna historia que tengo por ahí en mente, con una historia de la infancia, pero como hay un autor ahora que se llama Eric Powell, que es un autor belga que me tiene enamorado desde hace unos años, que estoy viendo 3 películas suyas que ha hecho en los últimos años alucinantes. Mira. Y yo tengo ahí me encanta la forma que tiene de hacer cine y tengo ahí como un referente. ¿Y cómo está el cine en España? Porque acá llega muy poco cine español, lamentablemente, porque tienen productos muy buenos. ¿Cómo está el cine en España? ¿Sí? Pues como en todas como las cinematografías, ¿no? Pues es horroroso y con el 90% de la taquilla ocupada por el cine americano.
y con mucha precariedad. Hay pues, este tipo de cine que hacemos nosotros ya ni te cuento, porque se hace con nada y que tal. Claro. Es cine que le hacemos la gente que nos dedicamos a otra cosa. Yo vivo en la publicidad y hago esto pues, en mis ratos libres, ¿no? Claro. Mucho el perfil típico de gente que hace este tipo de cine pues es gente que está en la docencia o que está en la publi o que está y que hace este tipo de cine, pero desde luego sin ningún tipo de retorno comercial o económico o tal, ¿no? Pero tampoco lo esperan, o sea, hacen una inversión y no esperan. No, haces la película tal y es pues para más una cuestión más de satisfacción personal que Sí, claro. de ninguna aspiración económica, si no, no harías este cine, desde luego. No, por eso es bueno hacer algo por algo personal y que a uno sea placer personal es lo más importante que hay. Porque el dinero viene solo después, de algún otro lado aparece. No siempre, pero de algún lado aparece. Pero bueno, lo que más vale es esto, ¿no? Hacer cosas que a uno le den placer y le den satisfacción. ¿Y le llevó mucho tiempo hacer la película Converso? En realidad no me llevó tanto, o sea, sí que fueron 3 años, pero en realidad en ratitos esos 3 años, o sea, porque había temporadas que la dejaba 4 meses, no hacía nada. Ha sido una película que he hecho muy libre. En la anterior película yo tuve un productor que me ponía una fecha de final. Claro. Me vino bien para acabarla, porque si no, una primera película tienes tantas inseguridades que igual no hubiera acabado nunca, ¿no? Estarías dando vueltas toda la vida, ¿no? Y en ese productor, que además es amigo del alma y había sido padre, y entonces me dijo, yo no te puedo hacer la producción de esta peli, ¿no? Porque estaba muy liado con la crianza. Entonces la empecé yo por mi cuenta, autoproducida, autodirigida, todo, ¿no? Todo hiciste. Y entonces eso me dio una libertad para decir, pues cuando estaba absolutamente perdido, no sabía ni qué hacer, no me gustaba, no sabía qué mierda es esta, qué tal y cual, pues la dejaba ahí en un cajón y se pegaba 4 meses la película sin tocarla y luego volvía y luego tal. Entonces, 3 años, pero 3 años con periodos de Claro. mucha tranquilidad. Y después la postproducción también te llevó tiempo, la edición, Lo que más lleva tiempo. montaje ha sido ¿no? una locura, hemos hecho 30 montajes diferentes, pero muy diferentes, de la película, con capítulos, sin capítulos, hasta quitando esto, metiendo el monasterio, sacando, hemos grabado un montón de cosas que no han salido. Cuando ya está la película casi terminada, se me ocurre lo de la escena final del canto, de la armonía, Claro. de repente, o sea, Claro. o sea, son películas que se hacen por el camino, no tienen guión, ¿sabes? Esto es, empiezas a rodar, empiezas a montar, la narrativa, o sea, lo que es la escritura de la película lo haces en montaje. Que es lo más difícil, que a veces la gente no sabe cómo cambia, un montaje puede cambiar toda la película. En cine de ficción puede influir, pero es menos. O sea, tú en el guión está el guión. Y tú Sí, vas a rodar, mal que mal tenés que mantener, pero un documental me imagino que debe ser... Pero un documental y este tipo de documental que son muy libres, o sea, que no tienen una línea clara. O sea, esta película podría haber ido hacia 1000 lugares, ¿no? Claro. Mi anterior película la empiezo la película trata sobre el sonido de los tinnitus o de los pitidos que escucha la gente y tal. Acabó hablando de John Cage, del músico de las vanguardias, sobre el silencio, hablan sobre Santa Teresa, sobre el ruido interior de la cabeza desde la filosofía oriental, esa jaula de monos de lo que es el diálogo interior. O sea, y es una película que iba a ir sobre los tinnitus y la podrías haber abierto porque son temas que de alguna manera empiezas a interrelacionar temas y se te puede ir de las manos hasta... Y en esta película lo mismo, puedes empezar a hablar de la iglesia, de tal, de cual, de qué. Sí, tenés mucho para hablar. Y Entonces, me decías que te habían quedado escenas que no las pusiste. Muchísimo. ¿Tenía que ver con la duración que habías estipulado? No. No nos planteamos una duración. Sí que es cierto que la anterior película, la mía, se quedó en 54 minutos, la primera película, y para festivales es una putada, porque los festivales te dicen que de 60 para arriba es un largo y de 30 para abajo un corto. Entonces entre 30 y 60 hay un montón de festivales que te quedas fuera. Mira, claro. Sí, entonces sí que con esta película dijimos, bueno, vamos a intentar que la película al menos sepamos que puede funcionar luego en festivales, ¿no? Claro. Y nos salió de manera natural, salieron 62 minutos sin tener ni que alargar, ni que acortar, ni tal. Salieron 62 minutos, terminamos el montaje y 72 para. Está bueno. Mirá, claro. Claro, porque si le pones a lo mejor 90 te va a otro... No, con 90 también sería un largometraje. Eso va para largometraje, claro. Pero, con menos... si haces 58 la has liado, por ejemplo. Qué lástima, claro. Sí, es un sinsentido. A mí me parece que lo de catalogar el cine como cortos, largos, o sea, el cine es cine, joder, hay películas de 10 minutos que son mágicas y hay películas de 2 horas que no valen una mierda, o sea, entonces es que... Te puedo dar una lista. Entonces claro, dices, ¿por qué estamos haciendo...? A mí en ese sentido, mira, el punto de vista, que es un documental que se hace en Pamplona, en mi ciudad, está entre los... Ahí yo educo mi mirada, yo descubrí este tipo de cine, ¿no? El documental de autor más personal.
y en está entre los mejores festivales de documental del mundo. Y es una maravilla el festival, es una maravilla. Y entre las cosas que me gusta mucho es que ha habido años que mejor película gana la película de 12 minutos, o sea, que no se hace distinción. Hay 18 películas o 15 o 12 tal, en la sección oficial, y puede haber de 12 minutos y de 2 horas y media, o de 4. Y me parece una señal de rigor y de criterio. Porque ¿por qué mierda una película tiene que catalogarse por el tiempo? Es una película, joder, es una narrativa audiovisual. Sí, sí, pero te cuenta una historia y la cierre de la historia es una película. Es un festival de cortometraje, ya parece que es como una cosa menor, ¿no? Es que es de cortos. Sí. ¿Por qué? Claro, sí, bueno, también como han estipulado que las películas tienen que durar 2 horas 20 para que el público vaya. Entre 2 horas y cuarto y 2 horas y media, según los americanos, para que la gente vaya al cine. Bueno, han cambiado todo. Antes las películas eran de 90 minutos y era el tiempo justo. Algunas son de 2:20 y te querés ir a ratito. Y decime, ¿cómo es el público de Pamplona? ¿Tienen muchos cines o la gente va al cine? Tenemos dos cosas que son un privilegio. Golem, que es una de las mayores distribuidoras de Golem compra películas en Cannes, en todos los festivales del mundo y las distribuye en España. Una distribuidora muy importante en España. Pues Golem son de Pamplona ellos. Uno era tío político mío, bueno, y ellos, claro, tenemos el privilegio de que hay un cine Golem en Pamplona donde se estrena cine de primer nivel y encima en versión original, cosa que en España la mayoría del cine es doblado, con lo cual es una aberración, ¿no? Que se dobla el cine. Y entonces tenemos la suerte de tener cine en versión original, de mucha calidad, desde toda la vida, siempre. En Pamplona hemos tenido, para ser una ciudad pequeña es raro porque ciudades mucho más grandes en España no tienen ese tipo de cines. Y luego tenemos el Punto de Vista, que el Punto de Vista es un festival que empieza, el año pasado hizo el 10º aniversario, que lo empieza Carlos Mugiro, que es un tipo que es un referente a todos los niveles en España de criterio de selección de programación de cine. Marca una línea súper radical en documental de autor, de las cosas más que están en las vanguardias narrativas a nivel mundial, con unas retrospectivas alucinantes de cine de todo el mundo, soviético, japonés. O sea, es un festival que es una maravilla. Es ahora en marzo, la semana que viene, y para mí es cita obligada, me cojo una semana de vacaciones y me meto ahí en el cine. ¿Y vas a estar? Por vena, claro, sí. ¿Y la gente va al cine, le gusta ir al cine? Sí, y en Pamplona, bueno, a ver, no es un cine, ¿no?, pochoclero, pero o sea, que es un cine que requiere... yo creo que hay que entender que hay públicos que deben entender que el arte no siempre es una cosa que se disfruta en el sentido de disfrutar. Claro, ¿no? sí. Que requiere un esfuerzo a veces, ¿no? Que hay películas que... No sé, yo he visto películas en un punto de vista de un plano fijo de una señora hablando 2 horas y pico. Claro. O sea, es maravillosa. De mitad de la película se levanta y decía, se ha ido la luz, porque se ha ido la luz, y claro, que encendía una luz, y era lo más trepidante de toda la película, cuando se levantaba y se encendía la luz, ¿no? Entonces, claro, eso requiere un esfuerzo. A mí me engancharon. Perloff, que para mí es la película los diarios de Perloff, que me cambiaron la mirada del cine, la descubrí en ese festival. Una película de 8 horas, se ven varios capítulos, por supuesto, pero es una película grabada en su casa con sus hijas, su mujer, bueno, es una película de un judío a partir del año 73 que empieza a grabar en su casa. Y es una película que a mí me giró la visión de... Claro, a mí me atrapó, me parecía... Que dura 8 horas. Claro. A mí me parecía trepidante, o sea, era un tipo, o sea, un profesor de cine de la escuela de Tel Aviv, que ha hecho todo lo que viene del cine en aquellos años, y de repente se compró una cámara y dice, he comprado una cámara y esto es lo que se ve en mi ventana, a partir de ahora grabaré para mí mismo y por mí mismo, ¿no? Claro. Y es una película mágica, porque estás viendo a un tipo que ha decidido dejarlo todo y empezar a grabar su vida, y es alucinante, ¿no? Y a contarlo. Ah, claro, sí, eso es lo que ese tiene. tipo de cines, luego Berliner también, bueno, yo qué sé, o Jonas Mekas también, o sea, hay mucho autor que ha hecho el cine desde la primera persona que de repente descubrí un cine que a mí me maravillaba, y ahora hay autores contemporáneos también. Joaquín Pinto, un portugués, ha hecho una película hace unos años maravillosa también en este sentido. Hay mucho cine de este tipo que claro, no llega al público en general, pero que... No, hay mucho cine que lamentablemente no llega. Yo lo que he descubierto en los últimos años, 1 o 2 años, son las páginas de internet. Y ahí he descubierto muy buen cine que no llega a las salas. Claro. Y cine español muy bueno. Cine español he visto por suerte y en buena calidad. No corresponde, ¿no? Pero es la única manera que tenés de verlo cuando no estás... Yo creo que si en casa, o sea, cuando no tienes la posibilidad de ver un cine, si en casa tienes un dispositivo, un poco un proyector y un audio más o menos razonable y oscuridad,
se puede asemejar un poquito a la Sí, liturgia. viste, a veces la gente no habla mucho de las páginas, pero realmente está bueno, sí. porque podés llegar a películas que no llegan a ningún circuito, y yo he visto muchas españolas, porque me gusta mucho el cine español, que por suerte se pueden ver, porque lamentablemente tenemos las pantallas copadas, veo que en España también, por el cine americano, y hay muy buen cine de otros lugares. El cine argentino llega Sí, sí, en bueno, las las grandes, pistas, las grandes. sí, pero luego si te preocupas también por lo mismo, con páginas, con plataformas, con maneras de ver, pues no sé, los grandes, Lucrecia Martel por supuesto, Lisandro Alonso, tal. Pero por ejemplo yo he descubierto este año, yo había visto de Mariano Ginás, la de Balnearios, que Sí. me encantó, la vi en Punto de Vista, de hecho, esa película hace años, tiene unos años esa película, pero acabo de descubrir, por ejemplo, historias extraordinarias, la vi este año y me ha flipado, por ejemplo. Claro, Sí, claro. peliculón, que dura 4 horas y media o algo así. Sí, medio larga, sí. Pero bueno, pero son buenas películas para sentarte y verlo tranquilo, Sí, que sí, eso es lo maravillosa. bueno. ¿Y sos de ir al cine a ver mucho? Menos de lo que debería, la verdad, porque tengo en Bueno. casa un buen proyector y un buen sistema y entonces que al Ah, bueno, final... pero ves. Sí, en casa muchísimo, muchísimo cine. Llevo sin tener televisión, lo que es la televisión conectada a la televisión, llevo 14 años sin televisión. Ah, bueno, y nada, si es como acá no hay nada. Entonces, mira, veo mucho cine, pero... Lo mejor. ¿Las series? ¿Te gustan Series ahora que también, están de sí, moda sí, las sí, veo series? series, sí, sí, sí. Sí, veo series, me lo paso bien, ¿eh? Y hay calidad cinematográfica en series también, algunas. Sí. O sea, Mad Men me parece una gran película, o sea, por ejemplo, o sea, veo Los Sopranos, hay series que son cine, o sea, que para mí Sí, son... está muy bien hecha, Sí, sí, muy sí, bien sí, sí, resuelta, sí. ¿no? Una maravilla. Fargo, las 3 temporadas de Fargo son una maravilla. Sí. Sí. Sí, así que bueno. Bueno, entonces mañana vamos a hablar de tu película, mañana 24 de febrero, ya me fui a otra fecha, 24 de febrero en el Gomón, ¿sabés el horario? Si es de las 20 o a las 22. 20. A las 20 dan Converso, dentro de Panorama, que es esta semana del cine español. ¿Vas a estar ahí? Sí. La gente te va a poder ir a saludar, Me preguntar, porque esta película da para muchas preguntas y mucho morbo te ahí. van a llevar estampitas. Bueno, sí. Ya, y agarrás para tu hermana, le llevas de acá estampitas y rosal. No se extrañe que alguno no te quiera, no te quiera compartir. Ya me pasa, sí, me dicen en ¿Sí? muchas proyecciones, gente que es muy creyente viene, ¿y tú no has visto a Dios en el proceso y tal? Digo, pues yo no, es que yo no soy creyente y tal, pues ya lo verás, ya lo verás. Rezamos mucho por ti, me dicen y así. Claro, sí, sí, me imagino que alguno quiere salvar tu alma. Sí. Mira, director de cine, publicista y agnóstico, ¿no? Hay que salvar tu alma. Estoy que se quema seguro. Bueno, David, muchas gracias, fue un A vos. placer conocerte. Muchas gracias.